Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una noche más, estamos con los mejores aquí de Tertulia. Sergio, que me acompañas aquí. En los mejores he dicho. Buenas. Sí, ya, yo por eso estaba mirando para el lado, digo, bueno, estará por ahí escondido. Pero, Hombre, que no, que tú pero eres mi bueno, no, estrella. no sé yo. Joder, pues vaya estrella de mierda que te has buscado. Que no, hombre, que Menos no. caché. Tengo menos caché que un bocata de picos. Bueno, como siempre, pues nada, un placer, Sergio, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Han, igualmente. Hans, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Venga, También igual, vamos. otro placer que estés con nosotros. Gracias, gracias. Y a mí un placer de hablar de la madre patria. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Y ahora eso sí, cuando Zaha le ha dicho a la madre patria, todos ya sabemos a lo que creo que puede ser. Pero, como sabemos todo de qué puede ir el tema, nos va a hacer en la presentación, en este caso, también nuestra estrella más temprana en amanecer aquí, en esta nocturnidad. José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Pues nada, vamos al lío y vamos a empezar a hablar de una nación peculiar, Ay, madre. donde menos. Los españoles ya los dejamos, ¿eh? Los españoles ya los Sí, dejamos. sí, no, pero aquí bebemos de un estado similar y quizá de gobernantes casi igual de desastrosos. Bueno, pues nada, José, todo tuyo. Te dejamos aquí en este caso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a hablar de la nación rusa y de sus ejércitos durante el periodo napoleónico. Y bien, ¿por dónde podemos empezar? Pues vamos a empezar pues donde empieza todo, ¿no? ¿Quién es Alejandro I de Rusia? Ujú. Pues Alejandro es, digamos, el eje central de todas las campañas de Rusia contra Napoleón, aunque es un mandatario que realmente en un primer momento adora a Napoleón y adora el modelo francés. Ya le había pasado a otros zares, ¿no? Que en lugar de mirar hacia la Rusia oriental, tienden siempre a mirar hacia la Rusia occidental, ¿no? Es un gobernante además que es criado por Catalina la Grande. Es decir, su abuela prácticamente lo adopta, lo separa de su padre, de Pablo I, al cual Catalina desprecia, no lo quiere como zar. De hecho, su idea era saltarse el sarado de Pablo y pasárselo directamente hacia Alejandro, aunque Alejandro realmente no es un gran zar. Es un reformista, pero no termina de funcionar. mm, Se queda como a dos aguas, Ujú. total, hasta el punto de que él tiene más una visión más europeísta, pero no termina tampoco de concretar. Es un zar peculiar, ¿no? Lo que Además, le tiene pasa, siempre encima. Sí, lo que le pasa es que se ve influenciado mucho por la nobleza. Más o claro. menos, cosa que pasó aquí también en España con Carlos IV. Claro, yo Es eso lo iba a comentar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la estructura rusa viene de los boyardos, que son las castas nobles. Es decir, no podemos pensar en Rusia como un estado moderno, sino pensamos en Rusia como, por un lado, tenemos a los boyardos que gobiernan sobre diferentes aldeas, sobre diferentes regiones, donde el ruso, el ciudadano ruso, no existe como tal fuera más allá de las ciudades. El aldeano ruso es un ciervo, pero es un ciervo que prácticamente es un esclavo. Tiene que pedir permisos para moverse, tiene que pedir una serie de condicionantes a sus boyardos para poder actuar. ¿Qué pasa? Que al final el poder de la nación cae sobre los boyardos y por último los boyardos al zar, pero realmente quien maneja gran parte de la política local van a ser esa aristocracia como indica Hans, ¿no? Vamos, corrígeme si estoy o sea, equivocado. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, es es un, prácticamente la invasión de 1812 es por culpa de la nobleza rusa, porque Exactamente. le obligaron al zar a no hacer caso al sistema continental de Napoleón y así obligó a Napoleón, dijo, este no me está haciendo caso, vamos a hacer lo Claro, mismo que hicieron aquí en España. claro, el sí, es problema es, un a ver, esto sistema. viene desde mucho más atrás. Esto viene en verdad desde mucho más atrás. La campaña de 1812 no es más que al final el incumplimiento del Tratado de Tirit, en el que Rusia, por
por esa presión de los nobles que quieren comerciar con Gran Bretaña, obligan al zar a abrir los puertos. Pero realmente esto viene desde mucho más atrás. Es decir, la enemistad de Alejandro con Napoleón prácticamente lo tenemos en la tercera coalición. No recuerdo, creo que matan a un duque, entran en conflicto y acaban llegando a Austerlitz, ¿no? Y es derrotado en Austerlitz. Es más, tenemos que pensar que incluso a Napoleón e incluso a Alejandro ofreció una de sus hermanas para casar con Napoleón después tras el divorcio con Josefina. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero es que, de hecho, posteriormente, o sea, incluso posteriormente a eso, o sea, retoman la relación después de Austerlitz, porque Sí, sí, sí. cuando Napoleón derrota, o sea, cuando Napoleón derrota a los prusianos en Jena y ya por fin llega hasta Berlín y todo eso, o sea, la intención primera de Napoleón era desmembrar completamente Prusia, o sea, hasta el punto de que Prusia hubiera dejado de existir, y es precisamente porque Alejandro I intercede que Napoleón se queda ahí a medio camino y dice, bueno, vale, no voy a destruir Prusia como tal, pero sí le voy a sablar, sí me voy a quedar con una buena parte de territorios, o sea, los voy a hacer estados independientes como el Ducado de Varsovia y todo eso, ¿no? O sea, es la intervención de Alejandro I la que frena a Napoleón en esa primera idea. Sí, por eso mismo lo digo, de que al final, ya te digo, cuando Napoleón se divorcia de Josefina porque es incapaz de darle un hijo, una de las primeras, digamos, candidatas que se ofrece es una de las hermanas de Alejandro. Porque Alejandro quiere cerrar una paz duradera con Napoleón. Lo que pasa que al final opta por la hija es que no me acuerdo nunca se llama la hija Del Del de, emperador archiduque, del Franz. del archiduque, archiduque de Austria. sí, Exactamente. después de la Cuarta Coalición, Pero de claro. todas formas, la hija de Alejandro, No, con la hija no, con la hija no, con la hermana, ¿eh? la hermana, perdón, la hermana de Alejandro no es que Napoleón no quisiera, es que no, otra vez la nobleza no le dejó a zar Alejandro que se hiciera este matrimonio. Napoleón Ujú. quería casarse con ella, pero no le dejaron y al final dijo, bueno, pues con Austria, que también no está mal la alianza, porque lo que quería era hacer una alianza estable que tuviera todo este control de Europa ya para siempre y no tener problemas para acabar ya con Gran Bretaña de una vez. Claro, claro. Pues Hubiera, eso perdón, hubiera beneficiado eso. O sea, si realmente Napoleón se hubiera casado con ella. probablemente no habría habido la campaña de 1812. O sea, que Es estaríamos decir, ante un giro muy gordo, realmente. a ver, realmente el tema es como dice Hans, el problema es la nobleza, el problema es de que gran parte del comercio ruso pasaba por Gran Bretaña. Gran Bretaña era, desde zares anteriores, creo que desde su abuelo prácticamente cerraron pactos comerciales que eran muy fuertes. Es que Napoleón intenta subyugar. A ver, Napoleón cuando crea el Tratado de Tirit y demás, es un tratado entre un fuerte y un débil. Y al final está negándole a Rusia uno de sus aliados estratégicos a nivel comercial. Es que gran parte de la producción rusa, Gran Bretaña es una isla. Y Gran Bretaña necesita recibir recursos de fuera también, en gran medida. Entonces, y Rusia es rica en materias primas, es rica en producción de alimentos, y Rusia tiene que vendérselo a alguien. Ujú. Al final todo es economía. Es decir, mm, es riqueza. Sí. Rusia le estás quitando una de las patas de su mesa, digamos. Viera conllevado, yo creo que hubiera sido más difícil que se hubiera dado la campaña de 1812, la verdad. Aunque bueno, visto lo visto, a Austria no le costó trabajo levantar la mano contra Napoleón a pesar de que su hija fuera emperatriz. Lo que pasa que es verdad que Alejandro
no es el rey, no es el emperador austriaco, no es el rey austriaco, es un rey menos beligerante. Él ya en 1812 se ha dado cuenta de su ineptitud como comandante, porque él no está a favor de dirigir la campaña de Rusia, sino que se la da a Zhukov para que la gestione, que además se la da a un oficial que ni siquiera él, por el que él tiene aprecio. Es un general que sí es verdad que es un héroe de guerra, que está muy bien posicionado entre la nobleza. Siempre vamos a hablar de personajes que están muy bien posicionados entre la nobleza, pero que por alguna razón al zar no le terminan de convencer. Porque al final dentro de la estructura de mando prusiana pasa lo mismo que en muchos países de la Rusia. época, quizá. Sí, perdón. Que digo que es Rusia, que te ha salido prusiana. Ah, vale, perdón, no, que digo, que lo que le pasa es lo que le sucede a muchos países de la época con algunas excepciones, ¿no? O sea, en muchos países la tradición, o sea, es que la carrera militar, o sea, la carrera militar y por lo tanto quienes accedían a los mandos eran los hijos de las familias aristocráticas. O sea, en el caso de Rusia pues estaba más acentuado porque estamos hablando de que su sistema prácticamente era todavía un sistema feudal, es decir, de boyardos, los boyardos controlando ciertas partes de terreno y la gente que vive allí pues prácticamente va con la tierra. O sea, son una propiedad más del boyardo de turno, pero es que esa gente precisamente porque son los nobles, son los que mandan, son también los que dirigen los ejércitos de forma muy ineficaz, por decirlo finamente, por no decir directamente que no valían ni para estar escondidos la mitad. Claro, es que el ejército ruso es un ejército que vive de la leva. Es decir, prácticamente cuando empieza la campaña de Rusia, en Austerlitz también, pero sobre todo se ve mucho en la campaña de Rusia, se exige a las aldeas que entreguen a los que son capaces de combatir para que formen parte del ejército. Es decir, todas las 300.000 aldeas tenían que dar un porcentaje de sus jóvenes para formar filas en el ejército. Es decir, es un ejército de leva, es que al final es un 300.000 ejército eran de los leva. voluntarios. Claro, es Sí, un sí, ejército. los voluntarios llegan a alcanzar en 1812 los 300.000 efectivos. O sea, Uf, estamos hablando de milicias cogidas así, pero Sí, sí, incluso, sí. o sea, incluyendo mujeres. O sea, ah, en algunos casos, mujeres cogidos también. así, toma, ahí a formar el regimiento. Y aparte con una constante, con algo que ha sido luego constante y se está viendo en la actualidad, ¿no? En el ejército ruso. Es decir, tienes mucha gente a la que no eres capaz de equipar adecuadamente. Los opolchení, que eran las milicias, o sea, en muchos casos directamente iban con una amalgama de mosquetes, palos con una pica puesta para que pareciera que era un mosquete o directamente con picas. O sea, eso era el equipamiento de los opolchení. No tenían armas para equipar a 300.000 tíos, más aparte el ejército regular. Hay que pensar que Rusia prácticamente hasta 1917, hasta que se da lugar la Revolución Rusa, sigue manteniendo esa estructura de Estado, ¿eh? Sí, sí. Es Ujú. Y decir, se ve, y se ve en la misma, y se ve precisamente en la Primera Guerra Mundial. Es una constante. Mandos ineficaces, ejército muy numeroso pero muy mal equipado, e incluso la Segunda Guerra Mundial, hasta muy entrada la Segunda Guerra Mundial, lo típico que se dice de dos tíos haciendo pareja, uno con el y otro rifle y con la otro con las munición. balas. Sí, sí, sí. Y Sí, sí, ya, sí, bueno, así. y a Sí, partir de ahí, pero de pues todas que sea formas, lo que Dios quiera. este sistema de levas no estaba tan acentuado en estos momentos como era en el 1700 con Pedro el Grande. En esa época sí que era totalmente levas el sistema de Iván el Terrible y los famosos Streltsí, eh, pero con Pedro el Grande como que se europeizó el ejército, se hizo más profesional y ahí ya se empezó a parecer más al ejército prusiano
Claro, pero ahí Eh, con Pedro el Grande es que estamos hablando de que prácticamente Pedro es el primer zar bueno, como tal. De hecho, el, incluso hasta el Petersburgo la renueva él al estilo europeo. el primer zar que se quiso parecer al sistema europeo. En esta época sí que estaba el sistema de levas totalmente impuesto, pero ya para las guerras napoleónicas ya tenía, se podía equiparar más a los ejércitos europeos esa profesionalidad. Sí es verdad que aún seguía habiendo muchas milicias, pero no tanto. Y aún así, la mayoría del ejército era profesional. No había tanta milicia. Pero no es más bien aunque no era una milicia, cuando yo digo leva no me refiero tanto a una milicia, sino a Sí, forzar ya, la carrera militar. sí, los ¿Sabes a lo que me reclutas. refiero? Yo cojo a una Sí, sí, sí. persona, me la llevo de su aldea y lo fuerzo a hacer carrera militar. Lo Pero que profesionalizo, por supuesto. aún así ya había un núcleo duro de reclutas bien con una carrera mm, equiparable a los ejércitos europeos. No había tanta poca. Sí, pero en cualquier caso, a ver, en cualquier caso hay que decir que, a ver, que los rusos verdaderamente en el momento en que han tenido que defender o sea, su tierra de forma directa, Ujú. tampoco han tenido mucho problema con ir voluntariamente. O sea, al final Rusia para ellos es la gran madre Rusia, es su patria y el zar en aquella época pues era Dios todopoderoso y ya está. O sea, si tenían que ir, iban y siendo muy conscientes de que posiblemente iban a morir por su país y por el zar. O sea, que no, tampoco Pero tenían un gran si problema. incluso Napoleón intenta aplicar la guerra psicológica, intentando hablar a la sublevación, invitando digamos, los principios de la revolución para los rusos es inviable. Es decir, Eso no existe para Napoleón ellos. intenta venderse como un liberador. Es decir, viene a acabar con ese sistema feudal, bla, bla, Pero, bla, 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 bla. pero Sí, a ellos les pero estaba... en una sociedad en la que no hay nada de cultura, no hay ni un solo colegio en cientos de pueblos, eso es imposible, porque no van Claro. a entender qué es eso. Tienen totalmente puesto en la cabeza que el rey es el rey y que hay que seguirle y no saben otro sistema ni lo A que ver, pero puede ocurrir. siendo justo, realmente el campesino francés no es tan diferente del campesino ruso. Es decir, tampoco pensemos que Francia era todo estaba lleno de escuelas, de Sí, liceos, de Francia. y Universidades. es cierto, pero El en ejército, Rusia, el ejército napoleónico, inicialmente, la espina dorsal de lo que posteriormente fue el ejército francés napoleónico fueron los sans-culottes. O sea, es más, Ney llega a mariscal, pero él empieza sirviendo en la tropa básica, siendo un infante de línea. O sea, y va ascendiendo hasta llegar a ser mariscal. O sea, es que eso es el Pero ejército. O sea, eran eso lo fanáticos. genera la propia revolución, el Ujú. Sí, ascendimiento meritocrático. exactamente, eran fanáticos, un ejército de fanáticos entregado totalmente a la causa de la Revolución Francesa y posteriormente entregados en cuerpo y alma a su emperador. Y en el lado ruso pasa lo mismo, o sea, aplicar la guerra psicológica con una gente que en los pueblos cuando los reclutaban les hacían funerales en vida, por si tenían que despedirse de ellos por lo menos, pues que decirles, oye, mira, te queremos un montón, te apreciamos, mira qué pedazo de funeral te hemos hecho. O sea, ¿qué guerra psicológica vas a hacer contra esa gente? Si ellos ya son conscientes de que van a ir a morir por su país, no tienen problema con eso. sí, sí, sí. Estaban muy Ujú. contentos con eso. Pero Sí, la diferencia entre Francia y Rusia es que en Francia hay mucha más densidad de población en las ciudades. En Rusia hay muchísimos más campesinos y la población que realmente va a realizar la revolución son los ciudadanos, no los campesinos.
no, no el pueblo rural. Sí, hombre, No. hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que Rusia al final, de hecho, un ruso occidental no tiene nada que ver con un ruso oriental, un siberiano, unos que está allá en la frontera casi con Mongolia, que no tienen nada que ver realmente. No, pero Es verdad que son incluso a día, heterogéneos. in- incluso a día de, o sea, incluso a día de hoy, ¿no? Que los rusos están muy de moda y levantan un montón de simpatías y todo el mundo los quiere. O sea, sigue habiendo una diferencia. O sea, te lo digo por un ex compañero de trabajo que hasta hace poco estaba allí viviendo y dice que es que en Rusia hay dos mundos, el mundo de las grandes ciudades y luego está el medio rural. O sea, todo lo Claro. que está fuera de las grandes ciudades es otro país, un país como si fuera un país paralelo del tercer mundo, pues eso, o sea, A eso ver, hay sigue que siendo. pensar de que incluso a día de hoy, si no me equivoco, la ciudad más grande de la zona oriental, que ya linda casi con China, estamos hablando de 400.000 habitantes, ¿eh? Y creo que es de las ciudades más grandes de la zona oriental, ya de la zona así, eso, de siberiana, oriental y 400.000 habitantes, la ciudad más grande. Para que nos hagamos una idea, más o menos. Sí, 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 sí. Sí, Ujú. ¿entiendes? Pero bueno, volviendo un poco a eso, pues si nos volvemos a centrar un poco en el contexto, pues ahí tenemos a la nación rusa, que es una nación bastante estática en estructura y que se enfrenta a una campaña de 1812 con varias derrotas previas y con un emperador y con un zar que sabe que no es capaz de acercar a Napoleón. De ahí que su filosofía ser tierra quemada. Sí. Ujú. Es decir, Soltarle. Napoleón, ya por centrar un poco otra vez el foco, ¿no? Si queréis nos centramos en la campaña de 1812 o Sí, preferís... No. Sí, Bueno, pues sí, sí, perfecto. Napoleón decide con la ruptura del tratado, llama a Francia a Colincourt, que es el embajador ruso, y le indica eso, ¿no? De que va a lanzarse no a la conquista de Rusia, sino a la subyugación de Rusia. Es decir, Napoleón no quiere quitar al zar. Napoleón quiere que el zar vuelva al redil. Entonces, pues, cruza el Niemen, él plantea una campaña de pocos meses, 1, 2, 3 meses, intentarla cuadrar, creo que sale, si no me equivoco, en primavera, comienza, para cuadrar el verano y volver prácticamente en otoño está fuera de Rusia, y tirar con la Gran Armée, con una Gran Armée de 400.000 hombres, prácticamente de todas las naciones, y entra en 30 Rusia. naciones aproximadamente me parece 600.000 que iban. yo diría. He ¿Cuánto? visto hasta 600.000. 600.000. Sí. Yo siempre escucho más a la baja, es decir, Ujú. no rozando el medio millón. Pero sí, Am, podría ser. Es decir, hablar de cifras absolutas es un poco absurdo a porque... ver, no, Sí, números exactos no he visto, pero yo he visto de medio millón para arriba. Aunque la mayoría del ejército ni siquiera era francés. O claro, sea, Claro, ¿no? ujú. Y además era un ejército que llevaba mucho civil, mucho bagaje, que llevaba mucha cola. sí. Pero no era un ejército como eran los ejércitos del comienzo de las campañas napoleónicas, que eran un ejército más militarizado, sino aquí habían familias, ya llevaban una estructura social porque estamos hablando que son 30 naciones en el campo de batalla. Mm. Es decir, estamos hablando de prusianos, estamos hablando de españoles, de italianos, Portugueses también iban portugueses en ese también. contingente, ¿eh? Sí, Portugueses pero llegaron a ir, sí. Sí, poco me parece a mí, muy ¿eh? pocos, pero muy pocos, pero sí. Ajá. Pero bueno, estamos Muy hablando pocos, de, pero de sí. que de un ejército muy heterodoxo. En, la- Sí, en, sí. en, en los idiomas, en los mandos y en todos, ¿no? De hecho, entran en 3 cuerpos de ejército. Él decide entrar en Nieme, avanza con pequeñas escaramuzas, llega a Polonia. En ese momento, ciertas ciudades pertenecientes a Polonia las controla Rusia, donde, digamos, Napoleón se apodera de ellas y coloca gobiernos títeres. Los polacos le apoyan pensando que le van a dar la independencia y un mojón para ello, coloca varios gobiernos títeres y sigue avanzando hasta la batalla de Smolensk. Smolensk no es realmente una gran batalla. Smolensk
es un pequeño rifirrafe donde quedan unos pocos defensores y Pero- digamos esa es la cabeza de playa de Aunque la Gran Armenia. directamente los rusos no querían plantar batalla. Siempre se estaban retirando. Claro, realmente los rusos no plantan batalla hasta Borodino y porque el mariscal Kutuzov se empecina de que hay que hacer plantar batalla. Realmente Bueno, en realidad le obligan. O sea, porque resultaba inconcebible. O sea, Zhukov no quería entrar en batalla con los franceses porque Kutuzov, no Zhukov. perdón, Kutuzov. perdón. Joder, yo estoy hoy frito, ¿eh? Él no quería entablar batalla porque, vamos a ver, una campaña en la que el ejército ruso iba retrocediendo, no dejando nada a su paso, y mientras tanto a los cosacos pues los soltaron ahí a hacer lo que, No, pero es que lo va. que sabían. A los cosacos los sueltan muchos más tarde. Es decir, realmente la campaña de Rusia tiene dos fases. La campaña de Rusia tiene la fase, digamos, de dejar avanzar, que más o menos hasta la batalla del Moscova o Borodino, según en qué libro se lea. Porque le dejan Smolensk. En Smolensk sí plantan frente, pero es un frente de retraso. Es decir, quedan unos pocos defensores y que aguanten. De hecho, allí dejan una parte del ejército para abastecerse y siguen avanzando. Llegan a Borodino, donde ya Kutuzov está preparado porque además ha preparado las tres grandes defensas y decide plantar batalla. Previamente había plantado falsos campamentos para hacer creer a Napoleón de que iba a haber una gran batalla, que era lo que buscaba Napoleón. Napoleón no es... A ver, todo el mundo dice que el gran general Napoleón yo siempre lo considero un gran general de batalla, es decir, un gran estratega de batalla, pero yo lo considero Que se diría un un mal general estratega de táctico. campaña. Dime. No, Lo de que hecho, sería vamos a ver, un general táctico y no estratega. No es operacional. Sí. Él no sabe gestionar grandes No. campañas. Y Bueno. de hecho, él tiene un antecedente a esta campaña de Rusia, que es Egipto, que le pasa algo parecido. Total, bueno, volviendo De al hecho, tema, ¿no? es que de hecho quien le organizaba o sea, dentro de la campaña, quien le organizaba toda la logística no era Napoleón directamente, o sea, tenía una persona a cargo de Hombre, claro, eso. Sí. claro, pero al final Napoleón es O sea, él no planeaba. es un dirigente bastante personalista, ¿eh? Sí, pero que él no veía, que lo que vengo a referirme es que él no veía una batalla en conjunto, es lo que tú dices, él veía la gran batalla, o sea, él veía Claro, una gran batalla en la que mira, él podía Napoleón sabía desde decidir el el primer conflicto, momento pero a qué quien se iba a organizaba la enfrentar. campaña era otra persona. Mira, Colincourt conocía muy bien a Rusia, creo que había estado como 4 años de embajador o incluso más. Y Colincourt se lo advirtió, le dijo, los rusos van a hacer esto, no te van a hacer frente de batalla, van a dejar que llegue el invierno. Y se lo dijo, el invierno ruso es muy duro, el invierno ruso no se aguanta, nuestras tropas no están preparadas para sufrir eso, y los rusos van a buscar eso. Y le advirtió. Y para Napoleón, Colincourt prácticamente no lo puso de traidor de milagro. Es decir, porque era una persona que llevaba muchos años con él, ya le había demostrado su lealtad, su hermano era uno de los grandes oficiales del ejército francés. De hecho, su hermano muere como líder de brigada de caballería en Borodino. Es decir, Napoleón sabe en todo momento, o está advertido en todo momento, de lo que va a hacer la campaña de Rusia. Y se cumple. Lo único que es verdad que Colincourt nunca pensó es que los rusos iban a tener el valor de quemar Moscú. Pero por eso digo que los rusos realmente entablan batalla, o sea, entablan batalla precisamente por eso, porque lo que les resultaba inconcebible es que Napoleón iba a llegar hasta Moscú sin haber plantado batalla. O sea, Claro. por eso se plantea esa batalla. Porque Claro, o sea, pero fíjate Napoleón la hasta qué estrategia, punto llega. la visión de la campaña, los rusos la tenían muy clara. Este tío va a ir avanzando, no va a encontrar absolutamente nada, llegará hasta donde tenga que llegar y cuando llegue el invierno, pues ya el invierno se ocupará de él, el general invierno. Y cuando llegue otra vez la primavera, pues entonces saldremos nosotros a encargarnos de lo que quede. Lo que Pero pasa es que fíjate, lo que yo creo que no concebían los rusos es que los franceses pudieran llegar
pudieran llegar directamente a plantarse y a ocupar Moscú. Y dicen, Sí, yo hostia, creo que sí, yo creo Pero que ellos aún así, sí aún llegan. así, Napoleón originalmente no estaba pensando en conquistar Moscú para ganar. Después de Borodino ya estaba esperando la rendición de Alejandro. Claro. Mm, Y se fue a Moscú solo por más suministros, nada más. A ver, él realmente, a ver, Borodino tenemos que tener en cuenta que es una batalla sangrienta. Es muy Sí, jorobado, estamos sí. hablando de que no se puede definir realmente quién es el gran vencedor de Borodino. ¿Por qué? Porque, a ver, si nos decimos, ¿quién es el ejército que se queda en el campo de batalla? Es el francés, ¿vale? Ha ganado Napoleón, ¿no? Pero la retirada del ejército ruso de Borodino es estratégica. Es decir, me llevo las tropas para que luchen después. Las bajas han sido una barbaridad, los reductos están llenos de cadáveres. Napoleón, para colmo, digamos, se tira por ego, no tira a la vieja guardia, la mantiene detrás, decide que no la va a usar, sacrifica muchísimas tropas del ejército regular. Los rusos dicen, bueno, pues como aquí no vamos a ganar, nos retiramos. Pero ¿qué consigue Kurzov con mucha inteligencia? Es dejar intacto una gran parte de sus tropas, de su ejército. A pesar de todo lo que ha sacrificado en esa batalla, que además le vale para evacuar Moscú y evacuar la zona, llevarse parte de los recursos, liberar presos, crear insurgencia dentro de Moscú, es decir, ganar tiempo, lo que hace es salvar gran parte del ejército ruso. Porque tampoco. sí, a Es ver, que. Napoleón, por decirlo de alguna manera, la batalla de Borodino para los franceses supone una victoria, o sea, una victoria táctica, porque derrotan a los rusos en el campo de batalla, ocupan el campo de batalla, pero es una derrota estratégica. Claro, O sea, claro. estratégicamente hablando es una derrota, Sí. porque no consigue precisamente el objetivo el objetivo de tener esa gran batalla en la que se consigue una victoria tan decisiva que fuerza a los rusos a la rendición. Y eso no lo consigue, o sea, con todo lo que viene después, lo que tú comentas. El ejército ruso consigue salvar gran parte de sus efectivos, le causa muchas bajas a los rusos, Moscú la vacía de suministros y deja a los franceses totalmente expuestos al Eh, invierno. Es más, Chicos, si no os pero. importa, vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis y antes de Ujú. entrar ya en materia, donde empiece el fuego ruso, pues Pues eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Ahora volvemos. Vale. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, pues acabamos de hablar de lo que es la batalla de Borodino, de esa derrota estratégica, aunque victoria en campo de batalla de Napoleón, y ya llegamos al punto cumbre, ¿no? Que es la entrada de la Gran Armée en la ciudad de Moscú, ¿no? Allí ya Napoleón decide que ahí no va a avanzar más, se va a quedar allí, va a intentar aprovisionarse allí, que sus tropas se resguarden en los palacios que quedan, en toda la ciudad, de hecho. Pero lo que Napoleón encuentra allí es un nido de avispas, no tiene otra palabra. Va a recibir, por un lado, los rusos liberan de las cárceles de la zona a presos para que boicoteen, se meten incendiarios, es decir, hacen arder la ciudad. Algo que para Napoleón es impensable hasta el punto de que se ve obligado a usar sus tropas casi como policía militar. Es decir, intentan capturar a los incendiarios, colgarlos, acabar con ellos, y esta es la desesperación que de hecho consigue encontrar a un aristócrata, no un aristócrata, más bien a un burgués que no consigue escapar, pero que sí es cierto que sabe que tiene conexiones con el zar y tal,
y le hace llegar una carta en la que intenta cerrar la paz con Rusia, por supuesto, subyugando a Rusia, porque claro, yo tengo Moscú, yo tengo la capital, yo tengo una de las grandes ciudades rusas. Pues creo que por entonces todavía era San Petersburgo, no estoy seguro, ¿vale? La Yo tengo capital era San Petersburgo. Seguía siendo San Petersburgo, ¿no? Bueno, Sí. pero tenía una de las grandes ciudades icónicas de Rusia. Sí. Y claro, ¿cuál es el problema? Napoleón está llegando el otoño, es un otoño muy cálido, no es desagradable, porque claro, el invierno ruso cae de repente, cae casi como un cuchillo, ¿no? Pero realmente su problema no es que él tenga bulla de huir de Moscú hasta que empiezan a moverle la silla en Francia. Empiezan a llegar conatos de que, bueno, ya se sabe que la campaña de Rusia está estancada, se empiezan a partir ciertas comunicaciones con el inicio del invierno y se empieza a lanzar el rumor de que posiblemente puede que Napoleón haya muerto. Es un rumor, es sus detractores, total, los detractores empiezan a moverle la silla. Y es en ese momento en el que Napoleón se da cuenta de que no tiene nada que hacer en Rusia y que hay que irse. Hay que retirarse con tan mala suerte de que en plena retirada le cae el invierno. Y Pero eso fue tal el cual, tema ¿no? de los detractores de estas conspiraciones ya empezó, bueno, ya empezó después, en medio de la retirada, cuando ya Napoleón dijo, me voy, y se fue directamente para Francia, abandonando a su ejército. sí, pero Porque ahí había un estaríamos. rumor de que podía haber un golpe de Estado, de que podía haber una revuelta o No, un golpe a de ver, es Estado. que de hecho Napoleón, a ver, de hecho Napoleón abandona el ejército allí en Rusia para volver, o sea, para volver él a Francia lo más rápido posible. Pero es que Napoleón ya en 1812, a finales de 1812, tenía dos problemas muy gordos. El primero, y era por lo que se estaba gestando ese golpe de Estado, que es lo que a él le llega, ¿no? Tiene dos problemas muy gordos. Lo primero, que se sabe que la campaña rusa está siendo desastroso y nos vamos a ir a otro lugar de Europa recóndito, oscuro, del que nadie quiere hablar, ¿no? Que se llama España. Y es que en 1812 la campaña en España estaba siendo una sangría en la que los españoles, sabrá Dios cómo, de derrota en derrota, parece ser que empiezan a darle Porque tiene el poco a ejército poco. anglo-portugués por detrás empujando Hombre, hacia afuera. por favor, ¿qué sería de España Es sin que Sin cuando ya él. empiezan a olerse las fronteras con Wellington y compañía, a las puertas, ya qué sería, aquí. qué sería de los españoles sin los saqueos de los británicos y su, su Y sin inestimable bombardear ayuda? sus industrias textiles. Exactamente, y sin los portugueses, ¿qué decir de los portugueses? En fin, pues ese es el problema que tiene Napoleón. O sea, se dice, no, Napoleón es la campaña en Rusia fue la tumba de Napoleón. Sí, sí, pero el ataúd con la campaña en España ya tenía muchos clavos puestos. O sea, la tumba la termina de abrir allí, pero el ataúd estaba ya más que dispuesto, pues la campaña en España era una sangría y se le suma el desastre de la campaña rusa hasta el punto de que es que la abandona literalmente, o sea, literalmente al ejército. O sea, de los cerca de 600.000 tíos que entran en Rusia, no sé si llegaron a salir algo menos de 200.000, puede ser. Bueno, Es que Menos, ni eso, ¿no? Napoleón ¿Menos? Na- Uf. es Yo un oficial que he visto funciona así. 60.000, bueno, Franceses, ¿no? de Sí. ejércitos. Pero es que Napoleón funciona siempre así. Es decir, cuando Napoleón está cuando se estanca la campaña de Egipto y ve que empieza otra vez a moverse el avispero en Francia, que es cuando él consigue ya imponerse como emperador y tal, después de Egipto y demás, y ve que empieza a perder batallas, pierde la flota, él coge y abandona el ejército en Egipto. Y no le pesa. Es decir, es un oficial que no le pesa abandonar a sus tropas. A ver, el otro problema que tiene Napoleón es que, vamos a ver, y esto ya es común a los tiranos, ¿qué es lo que sucede en Francia, en España? O sea,
porque él, de hecho, llega a entrar aquí en España en 1810, si no me falla el coco, con Sí. 120.000 franceses. Él ¿Qué es se lo que toma sucede? él se toma venganza en España después de Bailén y después de las El tema, diferentes derrotas. no, bueno, a ver, y que se entera de que los austriacos con dinero de los británicos están volviendo a armar el ejército y de hecho le declaran la guerra. Entonces él se va a combatir a los austriacos. El problema que tiene Napoleón es que los tiranos, y es lo que hablamos cuando hablamos de Prusia, de cómo desmantela el Sacro Imperio, los tiranos explotan muy bien, o saben explotar muy bien las disputas, o sea, las disputas y las pequeñas rencillas que tiene la gente entre sí y sabe avivarlas. Y eso él lo hace con sus propios mariscales. O sea, cuando Napoleón está en un sitio, manda Napoleón y sus mariscales obedecen a Napoleón. Pero cuando Napoleón se larga de España, el problema que tiene es que sus mariscales no pueden ni verse entre ellos. El que tiene más peso es Soult y a Soult no lo sigue ni Dios. Es decir, sus mariscales cada uno hacía lo que le salía de las mismísimas pelotas. No, les daba igual porque lo que a ellos les valía era autopromocionarse ellos y que Napoleón les pusiese ojitos, ¿no? Y ya se ruborizaban ellos, ¿no? Decir, oh, Napoleón me ha mirado, qué bien. Pues eso, ese es el problema, es el problema constante que tiene Napoleón. Y si no, claro ejemplo, tú fíjate, Murat, a la que puede, dice, bueno, yo soy el rey de Nápoles, se ha perdido en Rusia, dejarme a mí en Nápoles, yo no tengo nada que ver con este. A la que vuelve Napoleón, Murat vuelve arrastrándose a Napoleón, pudiendo haberse quedado allí en Nápoles y decir, bueno, pues vale, pues ha vuelto este. Es más, tenemos que hablar de que Napoleón escapa de Rusia muy por los pelos. Es decir, ellos llegan a Smolensk de vuelta, ya muertos de frío, muertos de hambre, casi sin caballo y siendo cercados por dos ejércitos rusos. Sí, Exactamente. en Los Smolensk caballos. prácticamente estaba rodeado Claro. por, creo que Wittgenstein, Kutuzov y ¿quién era el del sur? Ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, La cuestión otro. es que ellos acaban llegando a la linde del Bencina y ellos acaban encontrando un paso, un vado, gracias a un campesino ruso, pero realmente si no llega a ser por el puente improvisado que construyen y empiezan a salir, a cruzar, y bueno, y gracias al cuerpo de ingenieros francés, que es verdad que hicieron un trabajo espléndido, levantaron el pazo súper rápido y sacrificaron muchísimos hombres para mantener el puente en pie, ¿no? Gracias a eso consiguen escapar, pero realmente Napoleón no tuvo problema en sacrificar sabiendo lo que había detrás. Es decir, porque detrás del ejército, si por delante tenía 3 ejércitos cercándolo, por detrás cuando ya habían liberado a los cosacos. A ver, dices que no tenía problema en sacrificar, pero ¿qué iba a hacer si no? Es que no ¿Qué había podía otra. hacer? A ver, ¿qué podía hacer? Haber pactado una rendición. El, Es el- el decir, paralelismo, o sea, el paralelismo histórico es curiosísimo. O sea, es lo que se viviría, o sea, lo que se viviría 220 años más tarde en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ni más ni menos. a ver, es que Napoleón sabe lo que pasa con los prisioneros franceses. Napoleón sabe que o mueren apalizados o son entregados como esclavos a las aldeas. Es más, los franceses que se consiguen salvar siendo prisioneros es porque Alejandro I los compra y ofrece una paga a quien entregue una cabeza de francés vivo. Es decir, Napoleón sabe lo que hay, lo que está sucediendo a sus espaldas. Porque lo sabe Alejandro, porque lo sabía todo el mundo. Sí, prisionero francés muerto, si te cogía un cosaco, tenías suerte si te mataban. Si no, acababas en una aldea como esclavo, sin más problemas, a trabajos ¿Qué duros pueblo, y a morir de Y hambre, fuera. morir de lo que fuera. qué pueblo tan Sí, ¿qué podía haber espléndido? hecho Napoleón? Napoleón podía haber firmado una rendición. Ya. Y no con ello significaba perder Francia, ¿eh? Lo que pasa es que sí significaba perder su hegemonía como gran emperador, que A ver, obviamente a un tirano no tiene sentido, es más fácil sí abandonar. sí es verdad que ahí a lo mejor pensó mal porque cuando se fue a Francia pensaba en volver a reconstruir el ejército y volver a la ofensiva. Pero
el verdadero error, y ya creo que directo de toda la campaña, fue diplomático. Y es que se pensó que con su simple ejército y sus pocos, bueno, sus aliados del centro de Europa va a conseguir conquistar Rusia. Cuando ya le decían que era muy difícil y aún así tenía la opción de poder hablar con el Imperio Otomano, que llevaba mucho tiempo mal con Rusia y que Sí, sería un pero frente muy Alejandro complicado. firmó muy rápido una paz con Turquía, con el Imperio Sí, sí, Otomano. sí, Es sí. decir, El fue problema, inmediato, vamos. Poco antes ocurrió esa paz, pero aún así podría haberlo conseguido. Podría haber el problema, Napoleón, eh, el problema de Napoleón, convencido. sí, Y perdón. un segundo. Y es que, sobre todo, el problema de la campaña fue logístico. Fue logístico y es que los cosacos y varios ejércitos rusos estaban por los flancos del ejército francés atacando la logística, y así ocurrió lo peor de todo, y es que se morían los soldados de hambre. La mayoría de los soldados Bueno, de la Gran Armée se murieron de hambre o enfermedades. Pero Pero es decir, si le si es que hubieran de ayudado incluso, a los hecho, otomanos, de hecho, esos ejércitos por los flancos nada, no los hubiera pero tenido. Han, Ujú. es que incluso cuando llegan a pero eso ya es Smolensk, que tienen fantasía. un cuerpo de ejército abastecido, no ¿Cómo? tienen recursos para alimentar a la Gran Armée. A ver, eso es que Mm. eso ya se entra en el plano del easy, ¿no? La realidad, o sea, la realidad del ejército francés es que los caballos que se dice, ¿no? Perdieron los caballos. No es que los perdieran, es que se Es que los se los comieron. O comieron, sí, sí, sea, sí, eso es verdad. literalmente. No, es que A ver, ya ni y si no siquiera eso, hubieran Sergio. tenido, y si hubieran tenido un poco menos de escrúpulos, incluso se habrían comido a los muertos. A ver, Sergio, pero Pero, es que ya ni siquiera eso. Estamos hablando de un ejército, ¿vale? Centroeuropeo, que a las temperaturas más bajas que se ha enfrentado, quizás son los prusianos y se han enfrentado a pocos grados bajo cero. Y el equipamiento no era apropiado para las temperaturas en las que se movía no. Rusia. Claro, pero porque de hecho la campaña, o sea, la campaña ni siquiera estaba planteada para que el ejército siguiese allí Estuviese en allí. invierno. O sea, Mm. exactamente, eso es un buen Napoleón planteamiento de quería guerra. Pero, un Austerlitz. pero a ver, Punto y el pelota. tema del frío Napoleón, siempre, el siempre problema como de esa que... campaña, el problema de esa campaña es sencillamente que Napoleón ya en esa época era, y volvemos al mismo, como le pasa a todos los tiranos, él ya estaba enamorado de su propia leyenda. O sea, él pensaba que él iba a llegar allí, hola, yo soy Napoleón y tenéis que hacer lo que yo diga porque yo soy Napoleón y ya está. O sea, ese era su argumento para entrar en Rusia. Y obvia totalmente la realidad, como dice Hans. Él va buscando una gran batalla que nunca se va a producir porque los rusos a lo que se dedican es a quemar todo lo que hay a su paso y a hostigar toda su línea Los de rusos ya han suministros. aprendido de O sea, Austerlitz. Los rusos ya claro, no han tienen, aprendido de batallas anteriores. Es que es normal. ellos no necesitan buscar un enfrentamiento directo, solamente dejan que el ejército vaya penetrando, atacan sus líneas de suministros, a todo tío que pillan por ahí forrajeando, se lo cargan. O sea, ellos llegan a Moscú, llegan ya de por sí muy mermados y muertos de hambre, y la retirada es muchísimo más penosa porque además los coge en el invierno. Es decir, de hecho dicen que, vamos a ver, que en la batalla de Leipzig la poca eficacia de la caballería francesa no era casual, es que a los caballos buenos se los habían comido. O sea, es así de sencillo, es que no tenían caballos. No, es que Leipzig ya es una batalla en la que el ejército francés es un ejército muy mermado. Eso es. Hmm. Ujú. Bueno, y ahora la pregunta estrella. Eh, hemos visto todo esto, pero ¿el juego lo sabe representar? O sea, aquí en este caso Warlord ha tenido Ah, acierto. pero que esto iba de un juego. Sí, esto iba de un juego. Todo esto. Ah, vale. Pues, Que, oye, yo vale. ¿sabes qué pasa? Os he visto además, a mí me encanta, la verdad.
Porque además, gracias a vosotros, creo que ya no solo la gente que nos ve, sino yo inclusive el primero, que aprendemos muchas cosas. Pero en el juego, en Black Powder, ¿esto se ha mirado bien? O sea, ¿se ha representado Sí, bien? sí. Sí, y mucho. O sea, mira, por ejemplo, empezando por la base, ¿no? Los oficiales. Los oficiales rusos, o sea, precisamente porque mantenían un sistema feudal, ¿no? En que estos jefecitos tribales, pues también eran oficiales del ejército. O sea, los rusos tenían un problema de mandos, donde incluso sus oficiales de tropa básica, sus oficiales a nivel de batallón, eran deficientes. O sea, esto el juego lo plasma de varias formas. La primera es que, para empezar, te dicen que el nivel de mando máximo de los oficiales rusos es 8. O sea, tú solo puedes tener oficiales de nivel, o sea, con nivel de mando 7 u 8, pero además el juego te obliga a que la mitad de tus oficiales, redondeando hacia arriba, deben ser de mando 7. O sea, esa ya es la primera en la frente. La segunda es que un oficial, un comandante de brigada, no puede dar órdenes de brigada a una brigada completa. Pues eso es duro, ¿eh? O sea, una orden de brigada básicamente es que sí, mucho, pero espérate que es mucho peor, ¿eh? Eh, o sea, la orden de brigada, por refrescar, o sea, tú tienes tu oficial de brigada y si todos los batallones están a distancia de mando entre ellos, pues tú puedes dar una orden para que actúen todos exactamente de la misma manera. Los oficiales rusos de una brigada pueden hacer lo siguiente. Pueden dar órdenes a batallones individuales o pueden dar órdenes a batallones de infantería o de Jäger, que estén a menos de 6 pulgadas entre ellos, es decir, te reduce la distancia de mando a la mitad, y que además pertenezcan al mismo regimiento. Es decir, un regimiento de infantería, pues a lo mejor te dice, oye, pues mira, cada regimiento de infantería pueden ser de 1 a 2 batallones. Pues a esos es a los que tú les puedes dar la orden de brigada. Bueno, pero sí. O sea, Ah, bueno, claro, no puedes a las unidades darlo. de infantería, Es decir, que tú no, la a orden las de brigada unidades la das a orden de regimiento, ¿no? de regimientos y que sean del mismo tipo, es decir, regimientos de infantería o regimientos de Jäger. También se las puedes dar a batallones de granaderos que estén a menos de 6 pulgadas de un regimiento al que tú le estés dando una orden de brigada. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un regimiento de infantería y te han lado un batallón de granaderos, pues a ese regimiento y a ese batallón de granaderos le puedes dar la orden. O a regimientos o a unidades de caballería que pertenezcan al mismo regimiento. O sea, y hasta ahí llega. Esas son las órdenes de brigada que Está tú puedes dar. limitadito. Está limitadito, está limitadito, ¿eh? Muchísimo, Sí, sí, muchísimo. porque Contando te va a además, forzar a tirar mucho al inicio de la partida. muchísimo, pero es que hay más. Porque hemos dicho que sus oficiales eran mediocres, pero incluso a nivel de oficiales de batallón. ¿Esto en qué se representa? En que las unidades de infantería rusas no pueden recibir órdenes de iniciativa. Ni para avanzar ni para retroceder. Es decir, una unidad de Incluso estando infantería rusa que desordenado. esté Es desordenado, sí, decir, porque eso es una... Ojo, porque es eso, una ahí lo orden que de tú estás inicio. ordenando, no, pero es una retirada desordenada, lo que tú estás Vale, es que ordenando, no son cosas cierto, distintas. no entraba dentro de las órdenes de iniciativa, cierto. Exactamente. O sea, se Cierto. da al principio, o sea, la retirada desordenada la tienes que dar al principio, igual que las órdenes de iniciativa, pero no es una orden de iniciativa. O sea, lo que te dice es que una unidad de infantería rusa siempre para actuar debe ser con una orden. Siempre. Ya está. Sí. Recordando el otro día con los austríacos, esto no pasaba con ellos, ¿no? No, los No, austriacos, o no. sea, los oficiales Eso no rusos, pasa con ningún eh, ejército salvo con el ruso, vamos. No, es Eso es que lo que estoy como, viendo. no, como hablasteis tan mal no con de los, los pobres austriacos, sí, José, porque los austriacos tienen una regla que es que cuando dan una orden de brigada, por cada batallón por encima de 2 tienen un -1 a esa tirada. ya. Pero vamos, que los oficiales rusos son infinitamente peores. O sea, pero a todos los niveles, a todos.
Eso absolutamente a todos. sí que está bien plasmado. Pero el tema de los austríacos no, ¿eh? Tela, tela. No, bueno, Sí, sí, sí. bueno, no repitamos esa conversación, por favor. Ya, ya. Bueno. Bien, entonces, luego, por ejemplo, ahora que estás comentando tú, Sergio, lo del tema, que efectivamente sí, parece que están bien representados como tal, ¿tienen algunas otras reglas más, todavía peor, o no? ¿Ya tienen De alguna...? oficiales, no, con oficiales ya es suficiente. Vale, vale. De oficiales ya es suficiente. Entrando en la infantería sí que tiene un par de particularidades. Y es que precisamente porque los soldados rusos iban a la batalla a darlo absolutamente todo, toda su infantería de serie, su valor de estamina, por norma general, la estamina de cualquier regimiento de línea, de cualquier regimiento de infantería suele ser 3. El de los rusos es 4. Entonces, claro, esto le da un plus bastante importante porque significa que una unidad rusa, o sea, aguanta, aparte de que va a aguantar mejor el fuego, es capaz de hacer dos buenas cargas efectivas y resistir ese fuego Me da la defensivo, ¿no? sensación de que el ejército ruso es un ejército que vas a buscar ponerlo en un bloque, cerrar el bloque, tener que dar pocas órdenes y dejar que el otro venga por ti, porque tú le vas a poder aguantar Sí, bastante. no, porque los rusos, y ahí viene la contraparte, los rusos son poco amigos de disparar. O sea, Ah, de Ah, disparar con fusiles. ¿a Tiene una regla que es a que cuánto tiran? ¿A dos? ¿Dos dados? no, tiran a 3, pero con un -1 siempre. Uf. con un -1. Ostras. Sí, Es siempre. decir, Es que te decir, vas a colar haciendo. fácil en 5 o 6 y como a poco que esté oscurecido, desenfilado, ya te estás colocando en 6. Sí, Sí. sí, sí, O sí. sea, ¿qué Disparan más. pasa? O sea, los rusos están muy enfocados, se apoyan muchísimo en su artillería, o sea, meterte una masa de infantería apoyada por una caballería que es muy buena, todo se ha dicho. O sea, a nivel de la caballería francesa, austriaca, incluso de la caballería de la Guardia Francesa. Pero su infantería es. O sea, no es una infantería que vaya a entrar a hacer un intercambio de mosquetería. O sea, más allá de. O sea, enigmáticamente, porque de hecho, incluso sus Jäger, para que sean tiradores curtidos, que eso lo que les permite es repetir una tirada para impactar fallada, eso solo tienes que pagar como una mejora. Eso de serie no lo llevan. Pero la infantería rusa, aparte de que tiene un valor de estamina más alta, por lo tanto, aguanta más en la batalla, o puede recibir más daño antes de empezar a chequear moral, tiene ese -1 para impactar cuando dispara, pero cuando tú le das a una unidad rusa una orden para cargar, hablamos siempre de infantería, ¿vale? Cuando les das la orden de carga, esa orden va con un +1 al valor de mando. Ujú. Y aparte, o sea, es más fácil, o sea, reciben con mucha alegría cargar a bayoneta, ¿no? Y aparte, toda la infantería rusa y la artillería tiene la regla de combatientes curtidos. O sea, repiten un dado al impactar cuando combaten en cuerpo a cuerpo. O sea, que entonces su tema es simplemente ir avanzando a medida de que van pudiendo para luego ir al cuerpo a cuerpo, tal cual. Sí, lo que pasa es que Eh, el gran puntal del ejército ruso es la artillería. O sea, los rusos entienden muy pronto o sea, que la mayor parte de las bajas que se hacían en batalla las provocaba la artillería. Entonces lo que hacen es reunir, o sea, concentrar toda la artillería que pueden. O sea, ¿Tienen algún disparo especial de artillería como le pasa a los británicos? No, ¿no? No, lo que tienen los rusos es que su artillería, o sea, te dice que es grande, o sea, el tamaño de la De unidad. 4 piezas, Esto ¿no? implica, sí, son baterías de cuatro piezas. Esto que implica que incluso a largo alcance tiran dos dados para impactar. O sea, tiran dos a larga. Normalmente la artillería lo que hace es 3 a corta, 2 a media y 1 a larga. La artillería rusa dispara 4 a corta, 2 a media y 2 a larga.
O sea, es una artillería que te está, o sea, que te está tirando, o sea, Apoya muy bien. lo que tira es a saturarte, exactamente. ¿Cómo Concentra funciona la artillería? mucha ¿Qué va artillería. en división? ¿Qué son No, divisiones de no, 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 artillería? no, se la tacheas a las brigadas. O sea, igual que Se la con tacha la los, brigada. sí, igual que con los prusianos, Ujú. franceses, británicos, o sea, se atachea a las brigadas, ¿no? Lo que ¿Dónde pasa es que está el me con da la que sensación de que es un ejército muy complicado de mover. Es decir, es con muy esos complicado? Sí, mandos, sí. esos penalizadores, prácticamente tú no vas a elegir dónde vas a combatir, vas a Sí. combatir donde caigas. Sí, prácticamente, prácticamente. Lo que pasa es que la concentración de artillería es brutal. Es decir, ¿en qué se basa? Vamos a romper un poco lo que es habitual. Vamos a ir directamente a cómo sería una lista rusa. Ujú. Porque estamos hablando de que su infantería de línea, o sea, vale, si no me falla la cabeza, 40 y... Vamos a tirar de la chuleta, pero creo que estaba en 41 puntos. O 41 sea, eso es su 45, ¿eh? infantería. Sí, eso te iba a 41 decir. 41 puntos, puntos. Es caro, ¿eh? es contundente, ¿eh? Es Ya- contundente, o sea, y ya- únicamente, y te digo una cosa, únicamente porque son combatientes curtidos y por el valor de estamina, ¿eh? Sí, sí, pero ya lo puede Pero valer, ¿eh? 41 puntos viene a costar casi un británico, ¿eh? Siendo Claro, mil ¿qué veces pasa? mejor, ¿eh? ¿Dónde está el tema, por ejemplo? En que tú, mira, voy a tirar de la chuleta porque es que, sin Ujú. exagerar, o sea, son la tabla de coste de puntos de las unidades rusas son 2 páginas. O sea, Ostras. esto, sabérselo, sí, sí, sabérselo de cabeza, esto es 2 páginas, perdón, mentira, 2 páginas y media. O sea, solamente la tabla donde te enlistan las unidades, ¿no? ¿Qué pasa? La infantería, por ejemplo, te vale 41 puntos, te valen 48 los granaderos, que son élite, o sea, son una buena tropa. Eh, pero, por ejemplo, ¿dónde está el tema? En que los Opolchenie, por ejemplo, valen 19 o 23 puntos. ¿Por qué eso? Porque tienes la opción o de armarlos, o sea, tienen un perfil de mierda, o sea, los Opolchenie tienen un valor de 5 en combate, 5 a la moral, o sea, salvan a 5 más y 3 a la estamina. Aparte, tienen penalizadores de todo tipo, no, o sea, las reglas habituales rusas de que no pueden tirar órdenes de iniciativa, son recién reclutados, o sea que la primera vez que hacen fuego o tal, pues lo mismo se piran del campo de batalla, son milicia, no pueden formar en línea, solo pueden ir en columna de ataque. El cuadro que pueden formar, que es un cuadro bastante mediocre, solo tiene un dado de disparo. Si sacan un resultado doble al formarlo, automáticamente está desorganizado. ¿Y por qué 19 o 23 puntos? Porque puede ser o que vayan con mosquete o que vayan con picas. Así tal cual, Exactamente. con picas. Así tal cual, con picas, Pues ya está, O al sea, combate. entonces, para que entendamos un poco cómo funcionan los rusos, te dicen los rusos que si tú consigues meter 9 batallones de infantería y 4 de caballería, ahí es cuando puedes meter su tren completo de artillería, que es básicamente una batería grande de artillería a pie, una batería grande de artillería a caballo, una batería grande de artillería pesada, o sea, de artillería de asedio, y una batería de artillería grande de Unicorn, que básicamente son obuses. O sea, es decir, si tú consigues hacer una lista en la que encajes 9 batallones de infantería y 4 de caballería, metes ese parque de artillería. O sea, y estamos hablando de 4 baterías de artillería que cada una, incluso a larga distancia, te pega con 2 dados. ¿Por qué es importante e interesante el tema de los obuses? Porque los obuses pueden, por reglas, es verdad que tienen un poco menos alcance, pero también te da la opción a meter obuses pesados y pasan a tener el alcance de una batería de artillería a pie, o sea, de 48 pulgadas. Los obuses, cuando hacen tiro parabólico, no tienen el -1 para impactar y aparte pueden incendiar edificios. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Ujú. Pero claro, estamos hablando de 4 baterías de artillería que a largo alcance te están pegando cada una con 2 dados. Y eso, el ¿Cuántos desgaste, puntos tienes que sacrificar para poder llegar a eso, tío? pero si es que da igual. Mira, los ulanos irregulares, que por cierto es la única unidad de caballería
con la regla de escaramuza del juego, por lo tanto puede evadirse de otras caballerías cuando le cargan, el primer regimiento que tú metes de ulanos en el ejército es gratis. Mm. O sea, ese es el hándicap del ejército ruso, ¿no? Infantería, que es verdad que las órdenes las recibe como una mierda, salvo que sea para cargar. O sea, salvo que sea para cargar. Disparar no dispara, pero para eso tiene su artillería. Y su caballería, pues, o sea, tanto por perfil como por reglas, o sea, está a la altura de la caballería austriaca, de la caballería francesa o incluso de la caballería de la caballería de la guardia. Pues, por resumir un poco, al final, ¿cómo cuadran? O sea, ¿cómo cuadran números? Pues porque los rusos, o sea, lo que hacen es alternar infantería de élite con infantería que es muy mala, muy mala. O sea, por un lado tienen pues, sus granaderos, su infantería de línea, y luego tienen infantería de la guardia, ¿no? Pero que solo puedes, o sea, tú de unidades de la guardia, ya sea de infantería o caballería, solo puedes destinar el 25% de los puntos del ejército, pero prácticamente están a nivel de una vieja guardia o de una guardia de Coldstream británica, pero de ahí ya vamos bajando en el escalafón, es decir, tenemos unidades de guardia, tenemos infantería regular, infantería voluntaria, de voluntarios, y por debajo de todo eso ya están los opolchenie, ¿no? Que son milicias de reclutamiento forzoso, ¿no? Entonces, claro, vamos de regimientos pues, que te pueden costar los 60 puntos el batallón a batallones de infantería pues, que te cuestan 19 puntos. O sea, eso es lo que les permite cuadrar puntos. Eso apoyado por una caballería que es muy buena, o sea, que es muy buena, y una artillería muy destructiva. O sea, al final es eso, desgastan mucho, con la artillería mucho más rápido que cualquier otro ejército, y la infantería pues a la carga se comporta bien y aguanta. O sea, con lo cual, a nivel táctico, estaríamos hablando de que es un ejército que sí o sí está obligado a ser agresivo. O sea, la artillería en los primeros turnos, Sí, entiendo, ¿no? Ah, sí, sí, cuenta, cuenta. no, que decía, o sea, decía José hablando de los prusianos, ¿no? Que los prusianos se comportan un poco como los orcos en el fantasy. Yo pensaba, pues anda que cuando hablemos de los rusos, o sea, estos sí son orcos de Sí, verdad. sí, sí, no, pero Sí, sí, sí. además que de Y verdad, yo el encima son ejército en verdes. regla no lo conocía y me estoy quedando alucinado porque lo veo un ejército muy difícil de jugar y aún escuchándote todo lo que estás diciendo, no termino de ver en mi cabeza la estructura de ejército de cómo plantearía un frente de batalla. Fíjate lo que te digo. Nada más que por el hecho de la dificultad en organizar esas órdenes y gestionar El tropas problema, para poder llevarlas a los sitios adecuados, ¿sabes? claro, a ver, el problema no es tanto el hecho de cómo organizarlo, sino el cómo luego transmitir las órdenes. La organización del ejército en sí es relativamente fácil, ¿no? O sea, las brigadas de infantería pues te pueden meter, creo que era, de 1 a 2 regimientos, Sí, sí, y eso cada sí. A regimiento ver, con hacer el uno. ejército es fácil. Sí, Eso o es sea, como cualquiera. La cuestión es cómo hacer lo funcionar eso jodido es moverlo en el al campo de compás. batalla. ¿Qué es lo jodido? ¿Qué es Exactamente, lo lo que yo no difícil es termino de ver? moverlo. Lo difícil es moverlo al compás, ¿no? Es un ejército, ya te digo, que lo complicado es moverlo. Lo que pasa es que ¿dónde subsanan un poco eso? En que su infantería de línea, en el caso de que cometas un error, o se te quede estancada y te comas un turno más de disparo de los necesarios, aguanta. O sea, porque tiene moral para aguantar el tipo y comerse las hostias estoicamente, ¿eh? Pero son Pero su 40 baza, ya puntos te para que digo, le su baza es aguanten al la, es tipo, la. ¿eh? Son 40 Sí, puntos. Es sí, decir, pero su consigue, baza. consigue lo mismo con una brigada, con un batallón grande prusiano, ¿eh? Claro, pero hablando de un juego en el que un regimiento, o sea, un batallón, perdón, formado en columna de ataque, su salvación por armadura, por decirlo de alguna manera, pasa a ser de 3 o 4. más. O sea, y tú y yo lo. Bueno, en columna de ataque pasa a ser 3. Bueno, has dicho que la infantería rusa O sea, tenía resistencia moral 5, ¿no? O esa es no, la esa es la milicia. estamina. Ah, La, vale, la vale. estamina, la estamina es 4. Mira. Los, 4. la- los opolcheníes sí que tienen moral 5, Ah, vale, vale, que es vale. la salvación, Hombre, sí, ahí pero su sí, infantería de ahí línea. sí te va a aguantar.
Ahí sí te va a Claro, la aguantar infantería de y línea, su además si lo moral. colocas bien todavía te va a aguantar más. Exactamente. O sea, y tú imagínate, por ejemplo, en las partidas que tú y yo hemos jugado, la diferencia que supone que algún batallón tuviese un puntito, solo un puntito Sí, más de sí. estamina. Es que es la Sí, porque diferencia entre tener... realmente para hacerlo chequear en una fase de disparos no te vale con hacerle 4 bajas, sino que le tienes que solamente chequear a partir de la quinta. Es decir, que tiene que Exactamente. estar es como si tuviera una vida extra más. Es decir, Sí, tiene que sí, tener 5 exactamente. bajas para que empiece a chequear, Ujú. que O es sea, muy difícil, porque al final tiras de 3 dados en 3 dados. exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Y salvando, o sea, y con una salvación, entre comillas, de 3 o más, ¿no? O sea, si van en Sí, columna de ataque. Muy bueno. Que sí. realmente los rusos no... Claro, que realmente los rusos, tú dices, bueno, es que no van a formar en línea, o sea, ¿para qué lo van a hacer? Si es que disparan como una mierda. O sea, esa gente va a cargar al amparo del fuego de su artillería y sabiendo que es una artillería a nivel de las mejores caballerías de Europa. Y nada desdeñable, por ejemplo, el tema de o sea, el tema de los cosacos, los que son irregulares con la regla de hostigadores, son la única caballería del juego en periodo napoleónico, quiero decir, que cuando recibe una carga de caballería puede evadirse de esa carga. Mm. O sea, es la única que puede hacerlo. Y eso es Sí clave. que La verdad tienen que eso es una clave. particularidad, ¿Has dicho los cosacos o los ulanos? sí, los cosacos. Pero, ojo, los cosacos tiene cosacos regulares y luego tiene cosacos irregulares, que ¿Cosacos son los que regulares? verdaderamente No, yo creo que es que antes equivocó el metidos término. Antes dentro. dijo ulano, pero se refería a cosaco. Ah, bueno. Sí, exactamente. Pero no, pero a ver, pero efectivamente en el juego te distingue unidades de cosacos regulares, es decir, dentro del orden del ejército, y cosacos irregulares que, por decirlo de alguna manera, eran cosacos venidos de ahí de las estepas, de lo profundo de Siberia, a decir, bueno, pues mira, hemos venido aquí, lo que no, y ya veremos a ver qué nos podemos llevar para nuestra casa. Que eran Ya. los que realmente realizaban la labor de hostigamiento en la retirada del ejército, o sea, del ejército francés. ¿Por qué digo que es interesante esta unidad? Eh, porque tú puedes equiparlos o con lanzas o con arcos. En caso de que vayan con arcos, pues te disparan. Si tienen la particularidad de que a la infantería no pueden cargarle de frente, salvo que esté previamente desorganizada o aturdida. O sea, pero es una caballería que es cojonuda para en un momento determinado ponerlo en un flanco y cerrar a la caballería enemiga. Porque a diferencia de cualquier otra caballería del juego, si tú me cargas, yo ya decidiré si te lanzo la contracarga o si me quito de en medio, porque tengo la posibilidad de elegir qué hacer. Ya. Lo ¿A qué cual, distancia llegan los arcos? Los arcos, pues no me acuerdo, eso tiene que estar en el manual gordo de Petete, pero no sé si... No sé, tenían poquito alcance, no sé si eran 18 pulgadas, 18. puede ser, Sí, sí. Me suena que es que sí. no me acuerdo, pero vamos, eso habría que mirarlo ya en el manual gordo gordo. Hombre, a ver, no van a disparar mucho, pues no van a buscar No, porque ponerse a 18 prácticamente es que te cojan en la carga, por mucho que vadas, pero bueno, sí es un recurso. De todas formas, a no, mí aparte, eso de cosacos regulares me suena muy mal. O sea, yo no he visto a ver, eso en mi vida. entiéndelo O sea, como si eres cosaco cosaco, eres regular. cosaco. Era cosa. Y los cosacos no se No, iban pero Coño, a pero había, la sí academia había, de cosacos. sí había regimientos de cosacos, ¿eh? Y uniformidades de cosacos, ¿eh? Dentro Mm, esa es la del ejército ruso, ¿eh? esa, sí, eso es Cosacos cierto. Por eso, en medio Más que nada porque yo he del estado país. pintando, yo tengo No, algún no había. cosaco pintado y tuve que buscar uniformes y había... Que fuera, a ver, que sí, fueran cosacos o no fueran cosacos, el concepto era cosaco, en el sentido de que lo definían así. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Ujú. pues Que a lo mejor luego no eran la cosa es que, cosacos como tales, pero sí bueno, a lo mejor existía el una serie nombre, de regimientos de caballería que eran caballería ligera, que se conocía como caballería cosaca, que además llevaban su uniformidad, que de hecho, si no recuerdo mal, creo que era parte de arriba roja y pantalón azul, Mm. con el gorro clásico y tal, ruso. Es decir, que era una caballería que sí, como tal, sí existía, lo que no sé ahora sí era cosaca, cosaco, en el sentido de lo que pues conlleva ser un cosaco. Tan buenos la como cosa, los cosacos de verdad, no sé si serían. Claro.
No, no, no para empezar. A ver, en términos de juego no, pero precisamente por lo que estamos hablando, por la regla de hostigadores. O sea, esa es la clave de ese regimiento más allá del perfil. El perfil es relativamente normal, relativamente normalito, pero estamos hablando de una. Creo que tenían un valor de 5 en combate cuerpo a cuerpo, porque no sé si era el regimiento tenía que ser pequeño o una cosa así. Pero mm, no, bueno, a ver, de perfil son reguleros. O sea, lo que pasa, insisto, que la clave realmente de los cosacos está en la posibilidad que tienen de ser hostigadores. Y lo Ujú. otro es que tú los puedes incluir dentro de una brigada de caballería ligera, los puedes incluir y el primer regimiento es gratis al meterlo. O sea, estás metiendo un regimiento de caballería gratis. Pero es que adicionalmente a eso, tú puedes meter una brigada que sea únicamente de cosacos. Y lo que quería ver era precisamente en qué número. Eran Granadier. Vamos a ver si lo consigo encontrar. Hombre, entonces, Sergio, ya que estoy viendo Brigada, que al final es un ejército que, como tú ahora estás diciendo, una brigada cosaca, si tú te haces una brigada cosaca, creo que al rival, en cierto modo, le solo, condicionas bastante, ¿sabes? Porque, Mira, solo puedes llevar solo puedes llevar una brigada de cosacos, o sea, brigada de cosacos como tal. Pero es que puedes meter de 2 a 6 regimientos de cosacos pues ya está dentro de la claro, ¿no? brigada. Bueno, dices que le condicionas bastante, pero digo yo, ¿qué haces tú contra los cosacos? ¿Con qué les Por paras? eso, por Es que eso. no hay nada, o sea, no Claro, le Ya, vas a ya, ya, ganar aquí nada. Exactamente, pero no vas exactamente. Ese es el no vas a problema, que tú normalmente. combatirlo. No, Lo que vas a no, buscar es que el eso otro te es, persiga y te va a tener correcto. así jugando al gato y al ratón, ya está. Sí. Claro, pero tú, por ejemplo, dentro de una brigada de cosacos, ahí sí puedes decir, oye, pues como mi juego va a ser hostigar a la infantería o hacer que la caballería me esté persiguiendo eternamente, Eso es. si no quieren comerse una carga, dentro de una brigada de cosacos ya sí te puedes permitir el lujo de que la mitad a lo mejor de los Sí, regimientos vayan con lanza, la otra mitad con arcos. sí. Porque tú en esa retirada sí puedes empezar a hostigar Sí, a la sí. caballería, ¿eh? Tiene sentido también, ¿eh? Sí, 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 sí. Aparte de que si no me falla a mí la cabeza, una brigada, o sea, un regimiento de caballería hostigadora que reacciona a la carga evadiendo, no queda desorganizado. No, no, Como le pasa, por ejemplo, por ejemplo, a la infantería hostigadora, creo que era, ¿no? no, Ujú. creo que no. Creo que aunque vadan, en principio no se desorganizan, ¿eh? Bueno, Creo que estás confundiendo reglas. ya la hora que ya la hora que es muy Por posible, eso ¿eh? digo Normal. yo. Bueno, No, no, creo que no te desorganiza porque es una reacción natural es una reacción a la carga. Entonces ajá. no tiene un penalizado como tal, porque además tienes que tirar orden. Ujú. Sí, sí, eso es verdad. Y si encima si ya van mal, ¿no? Pues apagues Exactamente, por Pues los. exactamente. ese es el rollo de los cosacos. Al final Joder. lo que te da es muchas posibilidades, o sea, te da muchas posibilidades este juego, porque te puedes hacer un ejército que sea puramente y duro, o sea, puro y duro de hostigamiento, metiendo un montón de Jagger, porque los Jagger Ujú. los puedes meter tanto en una brigada de infantería ligera, que lo que metes es Jagger por un tubo como en las propias brigadas de infantería. O sea, puedes incluir hasta 2 batallones de Jagger dentro de una brigada de infantería, ¿no? Y aparte, si eso lo combinas con tu artillería y una brigada de cosacos, pues te dedicas simplemente a hostigar Ujú. al contrario hasta la muerte. Claro. Y aquí, en este caso, Sergio, si contamos ya con que nos quisiéramos adentrar en el mundo de hacernos este ejército que no es nada fácil por lo que estamos viendo, ¿de dónde tiraríamos? Ahora volvemos a lo mismo de otras veces. ¿Hay respuestas en escala pequeña o nos tenemos que ir a escala grande? En Epic, no. En Epic, En, no. en Epic te En puede Epic ir a no hay. marcar random, ¿no? Pero os van a Sí, te escuchar, puedes ir, ¿no? claro, sí, sí. Os van a escuchar estos de Warlord, nuestros queridos amigos, y os van a sacar el Clash of Eagle este en modo campaña para que os compréis. Yo creo que caería, Hombre, ¿eh? a ver,
verdaderamente, a ver, verdaderamente es que es donde más pueden sacar. Eso lo hablábamos otra Lo vez comentaste tú el otro día, sí, sí, con sí. Kasaka, que Sí, sí, no es que tontería. realmente de los suplementos que hay es donde más pueden sacar. Pueden sacar a los austriacos, pueden sacar a los rusos y bueno, y aparte pues bits para, por ejemplo, hacer que si Legión del Vístula, que si napolitanos, italianos que están por ahí, de todos los ducados alemanes que fueron para allá, algún regimiento que, por ejemplo, le faltan a los prusianos que sí estaban en ese periodo y posteriormente en Waterloo ya no, pues ya no estaban, ¿no? Me da a Como, mí que esto ya bueno, es es gratis. más, soñar sí, soñar es gratis, pero Yo bueno, lo no sé mismo por alguien de qué, Warlord, como está funcionando Warlord, creo que vamos a tardar mucho, 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 mucho en algo de Epic napoleónico nuevo, ¿eh? Bueno, venga, Warlord, que aquí en hombre, España nos encanta Rusia. Darle al Epic. sí, Dios bendiga a los rusos. Eh, a ver, por hacer un inciso, yo no creo que el ejército sea fácil o difícil. O sea, puede ser más difícil de llevar o menos en función de lo que a cada persona le guste le guste y está acostumbrado a jugar. Es decir, los rusos a lo mejor pues no se adaptarían a como a mí me gusta jugar, pero oye, para el que sí le guste jugar de esa manera, en plan orco, de tirarlo todo para adelante y decidir el todo por el nada en un choque brutal de infantería, pues el ejército está de escándalo. O sea, está de lujo, porque a poco que el otro se acerque para dispararte, que es lo que tiene que hacer, te vas a tirar a la carga y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero para quien quiera hacérselo, pues en 28, si es en 28 milímetros, la fortuna es que prácticamente todo está en plástico. O sea, tanto la infantería de línea y granaderos, o sea, incluso la guardia o incluso la guardia rusa está en plástico, creo, tanto de Warlord como de Perry, me parece me De parece. Perry sé que sí, de Warlord sé que Y la la infantería caballería, está. La caja de infantería sí la tiene de Warlord, caballería no tienen nada, sí, pero pero sí. Perry tiene Y, para y aparte aburrir. te da para. Sí, Perry tiene toda la caballería, Y bueno, menos y los si te metes cosacos, en la gama pero de metal, te encuentras el uniforme más raro que te puedas imaginar, lo va a tener Perry. sí. O sea, de hecho, a ver, para hacer cosacos y la artillería tienes que tirar de metal. Bueno, O sea, y para eso es hacerte impepinable. la milicia rusa también te tienes que tirar en metal, ¿eh? O sea, con unas miniaturas muy bonitas Perry en metal, Sí, pero con lanzadas bastante los, op- interesante hace poco, los como hace Opolchenie poco, hace un año. sí, pero creo recordar que Warlord los Opolchenie sí que los tiene. Que además es un variado precisamente de tíos que van con pica o con un mosquete, pero tallado en Sí. madera con una bayoneta puesta. O sea, Vaya para que tú. pareciera que iban con un mosquete, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. pero sí, ya te digo, prácticamente todo está en plástico. O sea, no es un ejército como pasa con los españoles, ¿no? Que tengas que tirar de metal 100% o de un mix de metal y resina guarra, ¿no? De Warlord. No, no, pero que ya han evolucionado, entonces ahora la resina ya no es tan mala. No, sí, pero decir que algo no es tan malo no implica que sea bueno. Ya, O ya. sea, implica que utilizabas implica que la que utilizabas era tan buena para hacer miniaturas como neumáticos para los coches y la que tienes ahora es da un poco menos de vergüenza. O sea, eso es lo que significa, ¿no? Es como decir, bueno, si Bueno, te a tuvieran que ver, meter algo por el culo, puedes poniéndole elegir entre que estándar, te metan. este estándar en el No es tan Finecast, malo, no está es por tan malo encima o que por te metan debajo una del zanahoria que Finecast. un brazo de gitano. Uf, Hostia, está por encima o por debajo del eso son Finecast. durísimas No, declaraciones y no. no se lo merecen. Eso son declaraciones durísimas y nadie se merece ese tipo de comparaciones tan agresivas. El Finecast es muy agresivo, el Finecast, O sea, y ahí está. O sea, yo he visto una miniatura de Finecast derretirse. Ya. Así que no sé qué Sin contestarte a eso. embargo, siendo justo, no era mala casteadora, ¿eh?
cogía muy bien el detalle esa resina. Lo único que era muy mala para todo lo demás. O sea, todo. Es decir, salía bien del molde y se acabó. Eso ya... Aquí yo lo que Y estoy ahí se acababa la viendo, vida útil. yo lo que estoy viendo es que Hans se va a hacer rusos, José se va a hacer rusos y nosotros dos nos haremos rusos. Claro. Yo, Y ya yo está. rezo, yo antes yo rezaría y me sentiría contento con terminar los españoles. Que los va a sacar Warlord En escala Epic, en Epic. En Epic. Escucha, españoles ¿por qué no pueden sacar en en Epic va a Epic? sacar españoles. Mira, pero vamos a ver, ¿por qué no pueden sacar en Epic, aunque es una expansión pequeñita? Y escucha, fíjate lo que te digo, ya no estamos hablando de españoles, sino que sacasen unos franceses en Bicornio y que por la mano de Dios y divina los pudiese Sí. utilizar como si fuesen unos españoles a modo Bicornio y ya está, y fuera. Madre Y mía. el Porque problema es la puñetera uniformidad española, que es un puñetero caos para mira, hacerla en Epic. Ay, madre. intentando intentando meterme en la mente de alguien que trabaja en Warlord, te diría que por qué no te compras una caja de británicos, los Y pintas ya con el está. uniforme de 1814 Y ya está. Y fuera. y juegas españoles. También, claro, claro. Sí, claro. ¿Por Mira, qué mira tú no? qué bien. Y las banderas, 1814 y las banderas me a las la saco de batalla aquí. del Río Seco, de Medina del Río Seco de 1808. Perfecto, no hay ningún problema. Le Exactamente. suministraron Batalla, el uniforme sí, antes. Bueno, mira, suministrar un montón de al cosas menos en con Medina. estoy yo pensando que con un par de cajas de franceses, ahora que estamos aquí en Puerto Real celebrando el bicentenario de la batalla del Trocadero, se puede Ah, ¿es recrear. verdad? Sí, Es de verdad. hecho, Escucha, y os tenéis invitamos. recreación. Y tenéis recreación y Sí, yo todo. participo en la recreación, vamos, y suelo recrear con ellos. Ah, mira, Ahora mira, en qué genial. agosto, finales de agosto, 1 de septiembre, recreamos aquí en el Trocadero la batalla. Pues aquí en los voluntarios de Madrid me Ahí con llegaron la un email. fresquita. Efectivamente, con la fresquita. Me llegó un email de los voluntarios de Madrid, precisamente eso, indicando la invitación del Trocadero Sí, para poder ir. sí. Pero la verdad es que Vamos agosto es a... un mes muy frío para Complicado, mí. Es un mes muy frío complicado. para mí. Es un mes complicado, lo sabemos, pero Sí, vamos. Que la Escucha, en el este sur año hace mucho quien frío en ande por agosto. Cádiz que sepa que invitado está, que la recreamos todos los años y este año esperamos hacerlo más a lo grande. genial, genial. Pues nada, de aquí invitamos. Una última cosa. Si quisiéramos ya el tema de pintura, José, ya que te tenemos aquí, los rusos, bien, Ujú. o es A complicado ver, de abordar. los rusos también para pintar, en el sentido de que, a ver, el uniforme ruso estándar sí te va a agradecer la imprimación blanca, porque estamos hablando de que suele llevar mucho el verde y el blanco, el verde en la casaca, blanco en el pantalón, pero es un ejército que es agradecido a la hora de pintar porque puedes encontrar muchas variantes de uniformidad. Es decir, el Jagger, por ejemplo, va a ser muy parecido al rifle del 95, va a ir bastante más oscuro. Las tropas cosacan emplean el rojo. También tenemos podemos pintar mucho paño, trabajar mucho los cueros, los marrones, cuando sobre todo si pintamos regimientos con uniformes de invierno. Luego tenemos la gorra de plato. Es decir, hay una serie de elementos que hace que el ejército sea muy bonito de pintar. Vamos a pintar mucha filigrana en rojo. Bueno, normalmente los ribetes, los bordes del pantalón y tal. Pero es un ejército que sí es verdad que su infantería base te va a agradecer la imprimación blanca o la gris para trabajar esos verdes brillantes y esos blancos. Pero que si nos queremos ir a un ejército un poco más sucio, también te lo va a agradecer. Te va a permitir jugar con muchos colores y eso, sobre todo porque es muy heterogéneo. Por ejemplo, si te vas a oficiales de Kiev, de la zona de que hoy en día es Ucrania, pero entonces pertenecía al imperio, pues vas a poder usar mucho los azules, va a hacer unos colores muy parecidos al francés. Mm, Así más de primera es lo que ahora mismo estoy recordando, después ya hace un Sí. tiempo que los pinté. Las tropas más próximas a la marina pues emplean mucho los azules también. Es decir, que vas a tener ahí una amalgama de colores interesantes para trabajar.
Eso sí, el grueso del ejército va a ser verde y blanco, y si pueden ser un poco un verde más bien brillante, tirando a césped, no tanto a césped, pero sí Sí, sí. brillante, te lo va a agradecer, vamos. Vamos, y eso, con las banderas ahí ondeando a la madre patria, madre mía, madre Claro. mía. Y luego, pues nada, nos haremos los dioramitas estos de el entierro ahí antes El de. entierro en vida. Eso sí es lo que he hecho tú, eso sí es lo que he hecho yo de menos de Warlord para Epic. Más dioramitas. Yo tengo el de los prusianos Ajá, y es una lástima que no saquen más dioramas de eso. ya, ya. Porque es Hombre, que yo la verdad que un diorama que fuera de un funeral en vida, la verdad que Hombre, no sería necesariamente. escabroso como poco y a niveles innecesarios. Pero, o sea, no requiero tanto realismo en mi vida, pero No, pero bueno, pero se pueden hacer cositas chulas, efectivamente, en dioramas y tal. Y ahora os ¿podrían hacer pregunto, uno de Moore escapando hacia Galicia? por ejemplo, puede ser interesante, o cargas de Murat y demás, bueno, sí, sí. bueno, Pregunto, ahí tengo yo que pintar uno de Ney, que a ver qué hago con él. Que me han pedido que pinte a Ney con sus compañeros. Así ahí que, Bueno, rodeado ahí de. O bueno, así yo estaba presente, con un yo bocadillo estaba de. presente, Era una mala idea. no fue una petición precisamente, creo yo, ¿eh? Pues más, Kio, por cierto, mira, aquí te dejo el Ney, ni lo saco del blister. Toma, ahí te lo dejo tú ya cuando eso me lo has pintado. bueno, Entonces, hay Eso. confianza, con él hay confianza. sí, Bueno, sí, ese y a sí. Napoleón también para que lo pintara. Pregunto, Ese fue la propina. pregunto. Oye, pregunto, ¿vosotros habéis visto, por curiosidad, en Epic, alguien que se haya hecho franceses con el rollo de jugar algo así, campaña de invernal y que haya hecho pues las peanas o lo que sea, en plan No. nieve o algo de eso? No. Es que estamos hablando de que es un uniforme muy posterior, ¿eh? Sí, pero ni El de siquiera Epic. ya por eso, pero ni siquiera en plan de, bueno, alguien que la haya cogido y haya tirado por la calle en medio. No, a ver, yo he estado viendo, Warlord suele poner cómo hacer naciones menores, alguna conversión, pero cortando cabezas, pero realmente uniformes de invierno o Así como peanas tal, no. nevadas, yo creo que no. Ujú. No, de No. hecho, a ver, A mí me encantan los casacas de invierno, de verdad. Y estas de los rusos encima grises. Mm. de hecho, si tú ves el libro del Clash of Eagles, o sea, sacando las imágenes que son de regimientos concretos, ¿no? O de batallones concretos, en plan, oye, pues mira, miniaturas, esto es el regimiento tal. Las imágenes que hay o sea, prácticamente son dioramas. O sea, no son fotos sacadas de una partida o de algo, ¿no? Son dioramas puro y duro hablando. O sea, que realmente, Como casi todas las fotos de suplementos, Sergio. bueno, a ver, sí, No hay partida, sí, no. realmente suelen ser fotos muy pensaditas. Sí, pero más. Es decir, hasta el punto de que de que las miniaturas que utilizan, voy a matizar, las miniaturas que se utilizan en esas imágenes no son miniaturas de juego. O sea, son Es decir, miniaturas que lo que te refieres es que no van pensadas específicamente baseadas, para un diorama. que no están No, baseadas. no que no vayan baseadas, sino que no son miniaturas de juego. Es decir, no son miniaturas que estén comercializadas dentro de lo que es el juego. Ah, Son bueno, claro, pero miniaturas eso es Ya. normal. hechas ex proceso para dioramas. Eso Que es sí, normal, que ¿no? sí, que las que ¿Tú sabes utilizan. por qué es eso? Porque eso está pasando en todos los suplementos de Warlock. Porque al final son perros viejos todos. Y acaban tirando de sus propias colecciones. Entonces tienen miniaturas del el fabricante de garaje X. De hecho, tú coges algún suplemento y las miniaturas no vienen baseadas ni de 4 en 4, sino de 6 en 6. O sea, que lo del vendedor de garaje suena chungo. O sea, es como si se te para una Pues furgoneta en la calle y te como sale un tío son el y te dice, 90% de las empresas de históricos en tío, Inglaterra. ¿quieres unas miniaturas? Tengo más atrás en la furgoneta. Antes las empresas eran mucho más pequeñas, hombre. Pero bueno, y sí, que yo me acuerdo por ahí, estuve buscando para pedir unos españoles a una empresa que se llamaba Explosion Miniatura en Inglaterra, y había sido el Brexit y no había forma de pedirle, y era una empresita de garaje. Ujú. Es que castear en metal blanco no es tan caro, no es tan difícil, ¿eh?
No, yo de hecho encontré, bueno, y creo que, creo que se lo pasé a Jonathan el enlace, bueno, a Johnny, eh, de un fabricante británico precisamente que tenía españoles, tiene una gama de Claro. españoles en metal. Ujú. Y tiene cositas, Explosion. por ejemplo, Y que bien, bien, bien. Sí, no, sí, no, no, Explosion es la que te estoy diciendo yo, que tiene españoles. sí, pero yo te estoy hablando de otra, lo que no me acuerdo del nombre, Eagles Miniatures o algo así, Sí, creo que se Eagles llamaba. Sí, Miniatures era, sí. Sí, 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 lo tengo yo pero es que esos son favorito. marcas de garaje, ¿eh? Estamos hablando de esos Sí, son sí, un tío que Marcas de garaje. modela su figura en masilla verde, con suerte, si hay suerte ya se ha metido en el 3D, hace moldes termosensibles y con eso sacan la pieza de molde, ya sea de silicona, ya sea de lo sí, que no. sea. Es decir, son Si moldes hay, si hay, caseros. No hay que hay pensar por en ahí, máquinas de centrifugadoras de como tiene no, no, Warlock ni nada, ¿eh? Sí, no, hay por ahí son, auténticas, ellos auténticas son, joyitas. son ellos Eagles of Empire, son ellos como tal, Mm. que Sí. tienen la página web. Y bueno, no, a mí me parecen bien, no, si queréis echarle A un ver, hay ojo, está cosas, bien, está o sea, bien. hay cosas, ¿Estas, hay estas cosas son de mejores que plomo otras. o qué? Son de plomo, Mm. todo de metal. Sí, Sí, Hay cosas casi todas mejores que estas otras. marcas que hacen moldes, además suelen ser moldes también metálicos, pues para fundir en blanco tiene que hacer moldes en metal, suelen ser todas, casi todo en Mm. metal. O Sí, pero algunas más modernas en resina, pero vamos. a mí me llamó la atención a ver, porque tiene joyitas. Los oficiales, por ejemplo, que tienen, están chulos. Tiene infantería ligera española con el tarletón, o sea, por ejemplo. Y aparte tiene garrochistas. O sea, y son figuras, pues oye, que mira, que están chulas. Lo que pasa, no es tan descabellada este precio. Problema, pues, como todo cuando se pide a Inglaterra, que te puede coger aduanas o no, y eso es una tómbola, entonces la broma te puede salir muy cara. vale, disculpar un momentito, es Venga, vale. Eagle Figures, ¿vale? Porque el otro es de una época más posterior, ¿vale? Mm. Hostia, además me estoy dando cuenta que como tengas un poco aquí de poco cuidado, pides donde no es. Y efectivamente, bueno, es que esta gente tiene de todo, por lo que estoy viendo aquí. Sí, Madre sí. mía, madre mía. Yo cuando me lo pasó Sergio y eran españoles, dije, vamos, vamos ahí. Muy bien, muy bien. No, pero es complicado, la verdad que ya se ha vuelto complicado. Traer Ah, ciertos productos. baratos no son, Yo creo que ¿eh? te sale más a cuento. Yo, Baratos yo no creo que son. te sale más a cuento ir allí a Inglaterra directamente a Sí, comprarlos y traértelos en una maleta. sí, sí, sí. A ver, para eso está el Salute. Es que no hay otra. Sí. Salute funciona así. Un sábado un mercadillo y a correr. Sí, Hombre, fuera. yo espero que eso, lo único que espero que eso no lo consideren contrabando o algo de eso y te las tengas que terminar metiendo en el culo, ¿no? Pero para pasar la aduana, pero Bueno, tú si sabes que no es los así, metales tienen cargas aduaneras, ¿no? pues qué bueno. Sí. Pues nada, se acabó el chollo. Hasta luego. Pues nada, señores, si queréis algo que añadir, si no, pues nos vamos a despedir por aquí, ¿vale? Hans, ¿cómo lo has visto? Pues mira, tú dijiste que me iba a comprar rusos, pero la verdad es que no. Ya dije yo que a He mí fallado a mí. me gustan los austriacos, Y yo fuera. soy un germánico y no. Arriba ahí, sí, señor. Sí. Muy Pero bien. bueno, oye, que también están muy bien. A mí me gusta lo raro y lo mismo algún día me hago una guardia, pero, pero bueno, de momento no. Bueno, bueno, nada, poco a poco y ya está. Pero oye, cosas raras, efectivamente. Hemos Mm, visto que es un ejército bastante peculiar sí. y nada. José, ¿cómo lo ves? Hombre, yo si sacaran en Epic quizá caería, ¿eh? Yo tengo que admitir que sí, que Ay, caería. amigo, caerías ahí, ¿eh? Caería. A ver, Escucha, a mí me encantaría que te lo hicieras, ¿sabes por qué? Porque así a Sergio le metías a jugar directamente en bosques por ahí perdidos de la mano de Dios. ya Y Sergio me ya si el sufre con los bosque se le prusianos. encoge el culo, con No, nieve, ni te tío, cuento. más Jagger, más Jagger no, por Dios, y ya lo que me No, faltaba y encima además, Jagger, conociéndome, sé que Jagger a jugaría caballos. brigadas de Jagger a No, pero cascoporro, es que vamos. tiene, no, pero es que tienen Jaeger a caballo, o sea que no te quedas tú. Guau, Pero de O todas sea, ya formas lo no que me puedes faltaba. disparar.
El Sergio, Warlord no le da pero- reglas de disparo a los caballos. claro, claro, escucha, Sergio, tú En el imagínate Clash of Eagles sí. arcos, Ah, sí. pues tú imagínate disparándote Sí, arcos, pueden huyéndote de desmontar. ti, yéndose por un lado, por otro, y tú a ver a dónde vamos. No, pero sí es verdad Eso que es no tener corazón. que si tuviera más tiempo y tuviera otros ejércitos pintados, sí sería el ejército que me plantearía después, el ruso. Y más dinero. Incluso en Y más 28. dinero. Incluso en 28, ¿eh? Más dinero, Lo que más pasa es dinero. que hay mucho inglés que pintar y mucho prusiano que pintar. Y otros Pues muchos yo- juegos que pintar. Vamos, que lo vamos a dejar, bueno, para una segunda parte. Sergio, ¿cómo lo ves? Hombre, a ver, el ejército es curioso, es interesante. Es un ejército, a ver, como todos los ejércitos tienen su personalidad, tienen su forma de jugar, te poder encajar más, menos, pero sí que es muy particular. O sea, me ha llegado al corazón que José, por un momento, ha tenido la esperanza de que hubiese en el juego un ejército peor que los españoles, pero eso es imposible, totalmente imposible. Yo, si lo sacasen en Epic, es que antes entraría por los austriacos. O sea, a mí cuando hicimos el vídeo de los austriacos me llegaron al corazón hasta el punto de que yo tengo ya hecha la lista de austriacos en 28 milímetros a 1000 puntos y tengo calculado cuánto me costaría hacer ese ejército. Toma ahí. Y Toma. después de hacer el Además, cálculo he decidido que por ahora no. yo he invitado a Sergio que se los haga porque necesitamos rivales en 28. Hombre, hombre. Porque él tiene español y yo tengo inglés. Y haría falta alguien en Cádiz que juegue o franceses o que juegue algún Pero si es que los aliado hay. del Pero, mira, italiano. pero si es que a falta de uno, mira, a falta de uno hay dos y encima son vecinos tuyos. que es lo peor de todo. Ya, Pero bueno, No, dos, ¿qué coño? Dos. Hay uno. son dos. No, que No, el va. otro lleva británico. Bueno, digo de jugadores, jugadores bueno, numéricamente, Ujú. numéricamente hablando. Pero Ya, bueno, pero ellos, como yo te dije, están a otras cosas ahora mismo. sí, en su Bueno. caverna. Pero bueno, Nada, nos tocará bajar algún día a Jerez, pero escucha, pero con ejército español a tope, o sea, ahí yo británico no, pero no. Eso es para los Pues nada, cobardes. si bajáis, os Ojo. venís a Puerto Real, nos vamos al campo, hacemos una barbacoita y ponemos una mesa de 2 metros para una buena partida. Vámonos, vámonos. Y escucha, si dice barbacoa, mi chica se va aunque sea a tirar dados, solo por la barbacoa. Así que, supuesto. qué bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, de verdad. Yo creo que es una A de las ti. cosas que más me gusta dentro de los vídeos que estamos haciendo últimamente en el canal, que es eso. Emplazo a todos, de verdad, a otra llamada por si queréis hacer alguna otra cosa en especial. Bueno, pues nada, nos despedimos de aquí. Gracias a todos, de verdad, por venir. Muchísimas gracias. Y nada, os pagaré en especies, vosotros tranquilo, por estos vídeos. Así que recibiréis rusos en miniaturas que yo os enviaré por ahí en un correo. No hace falta que me enviéis vuestra dirección, ya me la invento yo y nada, nos vemos, ¿vale? sí, por Gracias, favor, chicos. no me mandes un ruso de verdad, ¿eh? Un abrazo, nos vemos. Venga, Hasta luego. Vale, chao, chao. hasta la próxima. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente.